Agradezco muchísimo al abogado César Gutiérrez Priego que nos acompaña aquí en cabina a través de Reporteros MX. Bienvenido, César, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel, como siempre un placer estar aquí contigo. Abogado penalista y experto en seguridad nacional, y la verdad es que dice cosas muy interesantes el día de hoy. García Harfuch es parte de nuestra editorial el día de hoy, que hemos decidido titular El cártel muere. Y el cártel se va disolviendo, se fragmenta el cártel Jalisco Nueva Generación, César. Es correcto, mi querido Manuel. Creo que dio a conocer hechos que ya habíamos tenido idea, pero que no había o existía confirmación oficial. El hecho de que Nemesio Ceguera Cervantes estuvo apoyando en esta lucha interna que existe en diferentes facciones del cártel de Sinaloa. Él apoyó abiertamente a la facción de los Chapitos, ¿no? Y obviamente pues con el ¿Tomó partido el Mencho? Sí, por supuesto. Hay que recordar que incluso existe un antecedente que dos de los hijos de Joaquín Guzmán fueron detenidos en el estado de Jalisco por miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, y que en ese momento pues obviamente se buscó el pagar un rescate y hubo un acuerdo. Derivado de eso, cuando empieza esta lucha entre las dos facciones que realmente son tres, contando también al hermano de obviamente del Chapo Guzmán, obviamente pues Nemesio Ceguera Cervantes era el punto más importante para inclinar la balanza a favor de los Chapitos. El hecho de que haya él sido abatido cuando miembros de las fuerzas especiales del ejército mexicano, los famosos murciélagos, obviamente lo iban a detener y terminó en obviamente el abatimiento, pues nosotros nos pudimos dar cuenta de que toda esa trama se terminó rompiendo, pero que hoy lo haga oficial el gobierno de México por medio del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, pues me parece que es una de las notas que tiene que tomarse en cuenta no solo el día de hoy, sino me parece que las notas en materia de seguridad del año, porque confirma lo que trabajos de investigación periodística, entre ellos el tuyo, mi querido Manuel, ya habían señalado como un hecho, pero que no existía confirmación por parte del gobierno de México. Una alianza criminal entre dos cárteles, bueno, por lo menos entre un cártel y una facción de otro cártel. Sí, por supuesto, porque además hay que recordar algo, incluso le explica, ¿no?, qué es lo que ha sucedido con el cártel Jalisco Nueva Generación, que se esperaba una reacción muchísimo más violenta porque tiene presencia en los 32 estados de la República, en los 5 continentes de este planeta, y cómo obviamente el trabajo coordinado del Gabinete de Seguridad previno que incluso esta reacción fuera mayor. ¿Por qué? Por como lo decía, ellos tienen ubicados a muchos de estos líderes regionales y estatales, y cómo incluso las fuerzas especiales de la Armada de México realizan la detención del jardinero, que era uno de los principales líderes que tenía posibilidades de quedarse, por supuesto, pues con el liderazgo del cártel Jalisco Nueva Generación, y otro de ellos, por supuesto, es su hijastro, a quien el Mencho siempre, o en este caso el hijastro, siempre vio al Mencho como si fuera su padre. Quien dice Harfuch que ese es el personaje que se fortalece dentro de el Jalisco Nueva Generación. Sí, porque además hay que recordar algo. Este grupo criminal nace de la unión de diferentes grupos criminales o de cárteles de las drogas, entre ellos lo que era el cártel del Milenio con los Valencia, y a su vez con lo que fue el cártel de Colima, ¿no? Que tenemos los antecedentes, y lo que terminó siendo la parte que tenía en su momento Nacho Coronel, y es cuando toma la fuerza Nemesio Ceguera Cervantes para entrar y tomar el control en el estado de Jalisco, que antes era uno de los bastiones del cártel de Sinaloa, ¿no? Entonces todo este trabajo coordinado de cómo se llevó a cabo, pues es nada más como para que entendamos de dónde viene el hijastro del Mencho, porque él forma parte de este grupo de los Valencia, ¿no?, que eran sus tíos y quienes fueron los que tuvieron el control del cártel del Milenio durante tantos años. Cuando el Mencho toma el control, pues obviamente todos estos liderazgos regionales lo ven como uno de los personajes que puede tomar o retomar el control como líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Ahora, aquí hay un elemento importante con base a lo que dijo el día de hoy Omar García Harfuch. Se estuvo apoyando a los Chapitos por parte de Nemesio Ceguera Cervantes, y con la caída de Nemesio Ceguera Cervantes no solamente se debilita el cártel Jalisco Nueva Generación, sino también los Chapitos. Entonces, ¿cómo queda esa reconfiguración en Sinaloa con los Mayos, por ejemplo, César? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que también hay que entender
que los chapitos incluso se han visto mermados desde el momento en que dos de los hermanos de estos líderes terminan convirtiéndose en testigos colaboradores en los Estados Unidos, ¿no? Y eso ante los ojos del mundo criminal, pues obviamente no es muy bien visto. Y hay que recordar que las alianzas que han terminado realizando, ¿no?, la facción de los mayos, pues han tenido mayores repercusiones. Cuando la ventaja que tenían los chapitos, que era el cártel Jalisco Nueva Generación por medio de Nemesio Ceguera Cervantes, y que el único estado en donde no tenían presencia era en el estado de Sinaloa, el hecho de que se llevara a cabo esa alianza no fue muy bien vista de forma regional, no solo por los mayos, sino por la misma gente de Sinaloa, porque hay que recordar que incluso la forma en que siempre se manejaron tanto el Chapo como el Mayo era de bajo perfil. Incluso el negocio de ellos era el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos y la inversión y dispersión del dinero en las zonas regionales donde ellos tenían control. En cambio, la forma en cómo trabajaba el cártel Jalisco Nueva Generación era por medio de franquicias estatales que se tenía que alinear a los intereses del grupo criminal, pero en donde ellos incluso llegaban y tomaban el control de todas las actividades ilícitas. Por eso vimos que empezó a nacer, obviamente, el cobro de piso, que realmente fue más grupos criminales como la familia michoacana, los caballeros templarios, quienes los empezaron a implementar, pero que fueron retomados por grupos, ¿no?, que tenían las siglas o por lo menos tenían el nombre del cártel Jalisco Nueva Generación, y que todo eso, pues por supuesto, cambió cómo se manejaba el crimen organizado en nuestro país. ¿Y en el resto del mundo cómo va a afectar todo esto? Porque digo, claro que tiene una fuerte presencia, es la sede, el cártel Jalisco Nueva Generación en México, pero también afecta esto a sus operaciones, me imagino, en el resto del planeta. Pero no solo en cuanto al cártel Jalisco Nueva Generación, sino en cuanto al tráfico de drogas a nivel mundial, porque hay que recordar, no es casualidad que de repente escuchemos que incluso hay mexicanos que fueron detenidos en África, en Países Bajos, en Asia, y que están bajo las siglas o del cártel Jalisco Nueva Generación o del cártel de Sinaloa. Han sabido diversificar, obviamente, las actividades criminales de tal manera que lo que nosotros conocíamos anteriormente, que era el pasar drogas por medio de camiones, eso ya no se utiliza, ¿no? O es muy poco probable que lo utilicen. Incluso la diversificación del dinero es completamente distinto, porque incluso ya existen muchísimas herramientas de carácter bursátil, como las criptomonedas, las transferencias en diferentes tipos de aparatos bursátiles que nosotros desconocemos, que puede hacer que puedan seguir manejando, ¿no?, los grupos criminales. Y que por eso, cuando nosotros vemos que suceden ese tipo de cosas, ¿te acuerdas que aquí diste a conocer la nota de un personaje que pierde la vida en el Estado de México, allá en Atizapán, si no mal recuerdo, que traía una identificación incluso como agente de la DEA? De la DEA, sí. Bueno, pues obviamente eso cambió la forma en cómo se estuvo traficando las drogas sintéticas hacia Europa, provenientes de Asia, ¿no? Me parece que todos estos recambios de lo que sucede en nuestro país tienen repercusiones incluso en el tráfico de drogas a nivel nacional, y es como para que la gente pueda entender la complejidad que ha tenido el gobierno de México, y por eso tan importante el trabajo que ha estado realizando el Gabinete de Seguridad, cuando dos de las organizaciones criminales más importantes y poderosas del mundo tienen su residencia en México, como el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. O sea, doble golpe al final de cuentas. Por supuesto que es un doble golpe, porque además lo que busca el gobierno de México, y que tiene que ver en este trabajo coordinado con el gobierno de los Estados Unidos, más allá de la parte política que hemos estado viendo, porque hemos escuchado un sinnúmero de declaraciones y de amenazas que tienen que ver con, y si no cooperan con nosotros, iremos por ustedes, pero todos han reconocido que el gobierno de México ha dado los mejores resultados en la lucha contra el crimen organizado de los últimos 40 años. Y eso nadie lo puede negar, por más que se quiera politizar las cuestiones de seguridad. Ese reconocimiento es al trabajo que ha realizado el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum por medio del Gabinete de Seguridad y obviamente todas las instituciones que forman parte de él. Déjame hacer un paréntesis, va relacionado, entonces no es tanto paréntesis, pero sí es un episodio aparte a todo esto con el cártel de Sinaloa. ¿Qué te han parecido las cartas del Chapo? Mira, creo que incluso traen mensajes, ¿no? Hoy todavía escribe otras dos. Por supuesto. Dos. Y me parece que va a seguir en esa tesitura. ¿Y por qué te lo digo? Creo que incluso es parte de la estrategia que han estado generando los abogados, tanto de Joaquín Guzmán como de sus hijos. Porque siento que va de la mano este hecho. A ver, Joaquín Guzmán
narcotraficante de la vieja escuela, buscó en su momento el ir a juicio, ¿no? Con la intención, por supuesto, de, pues si él era encontrado culpable, sabía que estaba jugando a la cadena perpetua, porque obviamente no podían optar por la pena de muerte, por cómo se llevó a cabo la extradición en este, por supuesto, tratado que existe entre México y los Estados Unidos. Pero sabía que se estaba jugando una cadena perpetua, situación que terminó sucediendo. Pero al ver cómo se han dado las cosas con sus hijos, pues él lo que trata de hacer es un llamado realmente al gobierno de los Estados Unidos, no tanto no al México. Mexicano. No, por supuesto. Pero que se no. las dedica a Claudia Sheinbaum, a la Sí, presidenta. porque esa es la forma en como tú puedes decir, señora presidenta, aquí estoy, pero levantando la mano hacia el gobierno de los Estados Unidos, porque es la forma como tú puedes cerrar la pinza. Lo que pasa es que al gobierno de los Estados Unidos no le interesa, porque ¿qué puede ofrecer el Chapo? ¿No? Que sus hijos en estos momentos, quienes son los que tuvieron contacto con las autoridades en los últimos años, podría darle al gobierno de los Estados Unidos sin necesidad de que Joaquín Guzmán esté dentro del juego. Caso distinto con el Mayo. El Mayo todavía hace un par de años andaba en libertad y andaba en el país. Sí. Entonces, cuando la gente dice es que el Mayo ya llegó a un acuerdo, de acuerdo a lo que señalan los mismos abogados y lo que se mueve en el ambiente de la seguridad y en el ambiente jurídico, el Mayo cuando le dijeron, oye, te ofrecemos un trato para que vayas y declares en contra de Rocha Moya, dijo, se los doy gratis. ¿Por qué? Porque el mismo Mayo en una carta dice que él va a esta reunión donde termina siendo secuestrado, que todavía no sabemos. Que él iba a ver a Rocha, ¿no? Y a Cuen, y supuestamente. Que iba a ver supuestamente a Rocha y a Cuen. Entonces me parece que esto es todo parte de la estrategia de los mismos abogados. Hay que recordar que los abogados en Estados Unidos es mucho también de moverse en los medios de comunicación y es la forma de llamar la atención. ¿Por qué? El Chapo ya se encuentra sentenciado, claro, apelado y o no ha tenido resultados. ¿Qué es lo que quiere? Ver si el gobierno de los Estados Unidos le dice, bueno, a ver, ¿qué tienes que ofrecernos? Y concatenarlo con las declaraciones de sus hijos, y entonces sí se podría volver en nuevamente una arma en contra de lo que podrían ser políticos que han estado en el país. Pero si hablamos del Chapo, que tiene 10 años que no ha estado dentro del juego político, pues obviamente a los intereses de los Estados Unidos en este momento no interesa, porque ellos quieren ahorita los políticos actuales. ¿Te imaginas que el Chapo de repente diga que él le dio dinero a expresidentes en México? Pues sí, pero si no es en contra de los que están actualmente en el gobierno, pues no le interesa ahorita, de acuerdo a las cuestiones políticas que manejan en ciertos sectores de los Estados Unidos. ¿Y crees que así lo interpretan también en el gobierno mexicano? Yo creo que sí, yo creo que dentro del análisis ellos entienden cuál es la intención y la justificación de cómo buscarlo, porque obviamente pues eso también le da parte a las narrativas que empiezan a crear muchos. Cuando tú ves que de repente escriben columnas en donde dicen, lo que pasa es que el Chapo le está mandando un mensaje al gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador hasta Palenque, perdón, pero si hubiera una sola prueba de que en su momento algún grupo criminal apoyó Andrés Manuel López Obrador o a la doctora Claudia Sheinbaum, ya hubiera salido y no tendríamos a personajes como Larraqui, como Simón Levy, como a toda esta bola de personeros que terminan inventando historias Raimundo. donde no muestran, Raimundo Rivapalacio, no muestran una sola prueba, no muestran un solo dato, no muestran una sola investigación, pero inventan que de repente un general retirado del ejército que fue secretario de seguridad en una cajita de zapatos se fue a Estados Unidos y llevaba todas las pruebas casi hasta de quién mató a Colosio en una cajita de zapatos, unos USBs y unos videos, cuando la realidad pues, es muy contraria a lo que ellos terminan inventando como historias y narrativas, ¿no? Ahora, ya que estamos centrados en el tema de los Estados Unidos, también se habló el día de hoy en la mañanera y Ron Johnson bajita la mano ahí provocando, asusando. ¿Por qué? Porque Ron Johnson dice, les compartimos que en el marco de nuestra gran colaboración, le hemos entregado a México más de 330 y tantos criminales de Estados Unidos a su país. Como casi diciendo, es mentira que nosotros no hemos extraditado a criminales que nos ha pedido México. Bueno, si eso fuese cierto, ¿por qué no entregan a Cabeza de Vaca? Exactamente, creo que le acabas de dar al clavo, ¿no? O ¿por qué no entregan al esposo de Inés Gómez Montt? ¿No? Y eso tiene que ver, por supuesto, con los intereses que también tiene el gobierno de los Estados Unidos. A ver, lo dijo hoy la presidenta de forma clara y ya lo habíamos señalado tú y yo en otras entrevistas. Francisco Javier García Cabeza de Vaca
tiene una orden de aprehensión en México. Vigente. Y ya no existe ningún recurso legal como en su momento existió, que se le había concedido una suspensión provisional. La misma ha quedado sin efectos. Él tiene una orden de aprehensión vigente en México. Y parece que se burla de las autoridades mexicanas, ¿no? Y el PAN se burla de las leyes mexicanas, a ellos que tanto se dan golpes de pecho y dicen que hay que respetar la ley, pues porque lo nombraron, creo que hasta representante de seguridad internacional del PAN, o no sé qué, del Partido de Acción Nacional. Cuando nosotros escuchamos esa parte, me parece que la presidenta es muy clara. Eso tiene que ver con la reciprocidad internacional. Y también la presidenta dijo algo que nosotros hemos dicho desde el día 1 y que hay que ser muy claros. Se hizo una solicitud de detención con fines de extradición. No se ha solicitado una extradición formal a nuestro país. Se supone que tú solicitas la detención urgente para que no se extraigan de la acción de la justicia. Cuando el gobierno mexicano garantiza que estas personas, en dado caso de que sea solicitada su extradición, serán presentadas y que no existe ese riesgo de fuga que se podría llegar a pensar, pues por lo mismo cumple con lo que dice el mismo tratado. Pero la presidenta también creo que fue muy clara. ¿Por qué con cabeza de vaca nos dijeron que no hay pruebas? ¿Y por qué ahora nos dicen que nosotros, sin pruebas, tenemos que realizar una detención? Y todavía dice, si no entregan pruebas, nos vamos a negar a la solicitud de extradición de Rocha Moya. Pero por supuesto, porque es parte de la reciprocidad internacional que existe, pero no solo en México, eso es a nivel mundial. Como me trates, serás tratado, ¿no? Y eso me parece que queda completamente claro. Y tiene que ver con los personajes de interés, ¿no? Qué casualidad que cuando hay personajes de interés al gobierno de los Estados Unidos no le interesa. Tienes que entender algo. Ronald Johnson, el trabajo que él tiene es tratar de quedar bien con Dios y con el diablo, o sea, con México y con los Estados Unidos. ¿Y cómo lo hace? Él sale y de forma muy sarcástica dice, es que nosotros en este marco de cooperación que tan buenos resultados se ha dado, hemos entregado más de 300 presuntos Entonces, ¿quién criminales? miente? Porque ¿no? La presidenta dice que no y Ronald Johnson dice que sí. No, lo que pasa es que Ronald Johnson puede decir que hemos entregado a 300 personas que nos han solicitado que se realice la detención. Sí, pero porque existe una ficha roja que ya fue aceptada hasta por el mismo gobierno de los Estados Unidos y porque no es algo que haya sucedido de un día para otro. Y aparte, ¿qué clase de criminales? ¿De alto rango, de medio pelo, no? La gran mayoría de ellos son de alto nivel, pero realmente sin repercusiones políticas. Esa es una realidad. Pero cuando estamos hablando de personajes que sí tienen alta capacidad económica y que pueden contratar despachos en los Estados Unidos que son de $2,000 la hora, pues qué casualidad que a esos son a los que terminan señalando que no existen pruebas, pero todos aquellos que son criminales, sí a lo mejor de alto perfil, pero criminales comunes y corrientes, a eso sí se hace el trabajo. Pues es exactamente lo mismo con México. México ha extraditado más de 1,200 personas en lo que va del sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum, norteamericanos, incluso el director del FBI lo ha señalado. Se han detenido dentro de la lista de los 20 y de los 10 más buscados del FBI a 8 de ellos en México y han sido enviados hacia los Estados Unidos. Por supuesto. Y muchos de ellos de nacionalidad mexicana, que no tiene nada que ver con esta cuestión de carácter político. Y quedemos todavía más claros. Tú sabes que a mí Rocha Moya no me cae bien y que yo digo que la Fiscalía General de la República, si existen delitos, tiene que ser procesado y sentenciado. Pero de ahí a que lleguen y nos hagan señalamientos donde no se están ofreciendo datos de prueba, que no se cumplan con los requisitos y que además sea como una amenaza utilizándose por parte del golpeteo político, pues es lo que me parece que es incorrecto, ¿no? César Gutiérrez Prigo, te agradezco muchísimo estos minutos para Reporteros MX y Radio Educación. ¿En dónde te encontramos en redes sociales? Al contrario, Manuel, como siempre es un placer. Los invito a que me sigan en mi cuenta de TikTok, que es @CésarGutiPri, donde subimos diferentes videocolumnas, en mi cuenta de X, que es @CésarGutiPri1, y por supuesto aquí en mi casa, Los Reporteros MX. Saludos a los amigos de Radio Educación y a los amigos de Los Reporteros MX. ¿Cómo has visto el Mundial? La verdad es que bien. Me parece que el día de ayer Irán
contra todos los pronósticos y contra todos. Un empate muy digno. Fue un empate muy digno. Me parece que le cobraron factura, ¿no?, a la selección de Uruguay por las declaraciones de Marcelo Bielsa en contra de la FIFA, en donde no solo vimos que no fue un error administrativo, sino que además incluso la policía de los Estados Unidos, se muestran los videos, tuvo una actitud como si fueran criminales los jugadores de Uruguay, y aún así, bueno, pues también tuvieron la oportunidad de empatar. ¿Qué espero? Pues que el jueves la selección mexicana termine ganando. Vamos a sufrir un poco, pero me parece que tenemos lo suficiente como para poder hacerlo. Yo también, de verdad, espero que ganen, porque Corea no es fácil, ¿eh? No, para nada, la habilidad que tiene, la dinámica, pero sigo teniendo confianza en México. Muy bien. Muchas gracias, César. Y gracias